Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy segura, muchos de ustedes están esperando con ansias. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos estrellas cuyo carisma trasciende la pantalla y cuyas interacciones, incluso fuera de ella, nos dejan con la boca abierta. Si han adivinado bien, hoy vamos a desgranar esos gestos de amor, esos momentos sutiles y a veces no tan sutiles, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir que sencillamente te dejarán sin aliento. ¿Listos para revivir la magia? Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas aventuras. Y es que seamos sinceros, la química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir fue eléctrica desde el primer momento en que compartieron escena en Erkenzikuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Pero lo que empezó como una conexión profesional, para muchos de nosotros, los fans, se convirtió en algo mucho más profundo. No se trata solo de diálogos bien escritos o de miradas intensas frente a la cámara, no. Se trata de esos pequeños detalles, de esa complicidad que se filtraba en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada foto compartida. Son esos gestos de amor que, aunque a veces puedan parecer efímeros, quedan grabados en nuestra memoria y nos hacen creer, un poquito más, en los cuentos de hadas modernos. La pantalla grande o en este caso, la pequeña pantalla de la televisión, se convirtió en el lienzo donde se pintaba una historia que cautivó a millones, y gran parte de esa magia residía en la palpable conexión entre sus protagonistas. Pensemos, por ejemplo, en esos momentos de entrevistas conjuntas. ¿Recuerdan cómo se miraban? No era una mirada cualquiera, era una mirada que decía mucho más que las palabras. Era una mezcla de admiración, de complicidad, y sí, de un afecto que iba más allá de lo profesional. Can, con esa picardía tan suya, a menudo la buscaba con la mirada, sonreía de una manera particular cuando ella hablaba, como si estuviera absorbiendo cada palabra, cada gesto. Era como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existieran ellos dos en ese instante, compartiendo un lenguaje secreto de miradas. Y Mehmet, con esa dulzura que la caracteriza, respondía con una sonrisa tímida pero genuina, un ligero rubor en las mejillas que delataba la emoción. Ese rubor, ese gesto tan humano, era la confirmación para nosotros de que lo que veíamos era real, una chispa que encendía nuestra imaginación y nos hacía soñar con su historia. Estos intercambios visuales, tan fugaces para el ojo no entrenado, para nosotros eran todo un código secreto, una confirmación silenciosa de que entre ellos había algo especial, algo que trascendía el guión y la actuación. Y no podemos olvidar esos momentos de espontaneidad, esas pequeñas perlas de autenticidad que nos regalaban sin darse cuenta. ¿Se acuerdan de aquella vez, creo que fue durante la celebración de algún premio, donde Can, sin previo aviso, rodeó a Mehmet con sus brazos en un abrazo fuerte y protector? No fue un abrazo de compromiso, no. Fue un abrazo que transmitía seguridad, cariño, una especie de estoy aquí para ti, que nos llegó directo al corazón. Era un gesto de protección, de la necesidad de tenerla cerca, de reafirmar esa conexión que se había forjado. O cuando en alguna alfombra roja, mientras ambos posaban para las cámaras, Can se inclinaba para susurrarle algo al oído a Mehmet, y ella soltaba una carcajada discreta pero contagiosa. Esos pequeños instantes de intimidad compartida, captados por los flashes, eran oro puro para los seguidores. Eran fragmentos de su vida real que se filtraban, permitiéndonos vislumbrar la genuina relación que existía entre ellos. Pero más allá de los gestos públicos, ¿qué hay de las pequeñas atenciones que se percibían en el día a día de las grabaciones? Se decía y se rumoreaba con fuerza que Can era increíblemente detallista con Mehmet. Desde asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba en el set, hasta recordarle lo mucho que admiraba su talento y su dedicación. En un ambiente tan exigente como el de una producción televisiva, estos gestos de cuidado y reconocimiento son fundamentales, y si venían de Can, cobraban una especial relevancia para los fans. Y Mehmet, por su parte, demostraba una gran admiración por la energía y el profesionalismo de Can, siempre elogiando su capacidad para dar vida a sus personajes y su trato cercano con todo el equipo. Es esta admiración mutua, esta valoración de sus cualidades, lo que realmente construye una conexión sólida y profunda, una base sobre la cual se pueden edificar relaciones duraderas, ya sean de amistad o algo más. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando en la época en la que se rumoreaba más fuertemente su relación. Y aunque luego las cosas tomaron rumbos distintos, la energía que transmitían juntos era innega. BLE.
Había una pasión, una química que trascendía la pantalla y que se traducía en gestos que hablaban por sí solos. Piensen en las entrevistas donde, al preguntarle por el otro, sus rostros se iluminaban. Khan, por ejemplo, solía describir a Demet como una persona increíblemente talentosa, una luz, alguien que aportaba positividad a todo lo que hacía. Sus palabras eran elogios sinceros, no mera cortesía profesional. Y Demet a menudo destacaba la fuerza y la determinación de Khan, su capacidad para perseguir sus sueños, pintando un retrato de un hombre con una gran voluntad. Y luego están esos momentos en los que quizás sin querer, se dejaban llevar por la emoción. ¿Se acuerdan de alguna que otra publicación en redes sociales donde se insinuaba más de lo que se decía? A veces un simple comentario o un me gusta a una foto antigua, un emoji con doble sentido, podía desatar todo un torbellino de especulaciones y esperanzas entre los fans. Estos pequeños indicios, estas migas de pan digitales, alimentaban nuestra imaginación y nos hacían seguir creyendo en la posibilidad de que su romance fuera real. Era como si los fans fueran detectives, analizando cada mínima pista para reconstruir una historia de amor. Y es que en el fondo todos anhelamos que las historias que nos gustan tengan un final feliz, tanto en la ficción como en la vida real. Esa necesidad de creer en la magia, en el amor que supera obstáculos, es algo intrínseco a nuestra naturaleza. Incluso cuando ya no compartían pantalla, los ecos de su conexión seguían presentes. Las preguntas de los periodistas, las reacciones de los fans, la forma en que ambos, a su manera, seguían mostrando respeto y cariño hacia el otro. Son esos pequeños detalles que demuestran que, más allá de los proyectos profesionales, quedó un vínculo, una historia compartida que marcó a muchos. Y eso, amigos míos, es precisamente lo que queremos celebrar hoy, la capacidad de dos personas para generar una conexión tan poderosa que deja una huella imborrable, que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es la validación de que a veces, la magia que vemos en pantalla tiene un eco en la vida real. Por ejemplo, en alguna ocasión, cuando le preguntaban a Khan sobre su experiencia trabajando con Demet, solía sonreír y decir que era un placer, que ella era una profesional excepcional y que la admiraba profundamente. Estas no eran respuestas genéricas, eran declaraciones que revelaban un aprecio sincero por su compañera de reparto. Y Demet, en entrevistas similares, solía calificar a Khan como un compañero maravilloso, alguien que siempre te hacía sentir cómoda y segura en el set. Estas declaraciones, aparentemente sencillas, son la base de cualquier relación sólida, sea romántica o de amistad. El respeto, la admiración mutua y la comodidad son pilares fundamentales, y ellos parecían tenerlos muy presentes. Esta solidez en sus interacciones profesionales era un reflejo de la armonía que transmitían. Y pensemos en la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos individuales. Aunque sus caminos se separaron profesionalmente, siempre había comentarios positivos y de apoyo de uno hacia el otro en las redes sociales o en entrevistas. Esos pequeños gestos de aliento, de desearse éxito, demuestran que a pesar de todo, existía un cariño genuino y un deseo de ver al otro prosperar. Y eso, para mí, es un signo de madurez y de un afecto que trasciende las apariencias, un recordatorio de que las buenas personas se alegran por el éxito de las otras. Es un apoyo silencioso pero poderoso que resonaba entre los fans. Además, su carisma individual, combinado, creaba una sinergia única. Khan con su energía arrolladora y su galanura, y Demet, con su dulzura, su talento y su elegancia, formaban una pareja que cautivaba a millones. Era una combinación explosiva, donde las fortalezas de uno complementaban las del otro, creando una química visualmente hipnotizante. Y esos gestos de amor, ya fueran intencionados o no, que percibíamos, solo venían a confirmar esa magia. Era como si estuvieran escritos para estar juntos, al menos en la pantalla, y esa conexión nos la transmitían con una intensidad que nos dejaba sin palabras, incapaces de apartar la mirada. Y es que, seamos honestos, vivimos en una época donde todo se magnifica, donde cada fotografía, cada publicación, cada like, es analizado con lupa. Somos una sociedad de observadores perpetuos, y en ese contexto, los gestos de Khan Yaman y Demet Özdemir brillaron con luz propia. No eran forzados, no parecían calculados. Eran, en su mayoría, momentos de genuina conexión que lograban traspasar la barrera de las pantallas y llegar a nosotros, los espectadores, tocando nuestras emociones. Esa autenticidad era su mayor arma de seducción. Recuerdo una foto en particular, donde ambos se reían a carcajadas mientras compartían un momento en el set. No se trataba de una pose, sino de una risa espontánea,
de un instante de alegría compartida que te hacía a sonreír por empatía. Verlos reír juntos era contagioso, un recordatorio de la felicidad que puede surgir de las conexiones genuinas. O esos abrazos, que a veces parecían un poco más largos de lo habitual, o esas manos que se rozaban de forma casual pero que para nosotros significaban un universo de posibilidades, un código cifrado que desvelaba la intensidad de sus sentimientos. Eran los pequeños detalles, las señales que confirmaban lo que nuestro corazón ya intuía. Y es que al final del día, lo que nos fascina de ellos no es solo su belleza o su talento, sino la historia que, a través de sus interacciones, nos permitieron imaginar. Nos hicieron creer en el amor, en la química, en esas conexiones que nos hacen sentir vivos y nos recuerdan la magia de la vida. Sus gestos, a menudo sutiles pero cargados de significado, nos regalaron momentos de pura fantasía, de esos que te sacan una sonrisa y te hacen sentir que quizás, en algún rincón del mundo, todavía existen esos romances de película, esas historias que nos inspiran a buscar nuestro propio felices para siempre. En resumen, hemos recorrido esos instantes mágicos que nos regalaron Can Yaman y The Method de Mir, desde las miradas cómplices hasta los gestos de apoyo mutuo, pasando por esa química innegable que trascendió la pantalla. Fueron esos pequeños detalles, esas señales de afecto y admiración, los que nos dejaron sin aliento y nos hicieron soñar, recordándonos la belleza de las conexiones humanas y la magia que puede surgir cuando dos almas se cruzan. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes, recordando esos momentos que nos tocaron el corazón y nos permitieron soñar despiertos. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿cuál es ese gesto de Can y de Met que más les impactó? ¿Qué momentos recuerdan con especial cariño y que los hicieron suspirar? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y debatir sobre ello. Su perspectiva enriquece nuestra comunidad y nos permite revivir juntos estos momentos. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo haciéndolo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también aman estas historias y que se emocionan con cada detalle, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo juntos las historias que nos inspiran y nos hacen suspirar. Hasta la próxima aventura, donde seguiremos desentrañando la magia del entretenimiento y las historias que nos roban el corazón.